Estamos escuchando una cortina que tiene que ver con una obra teatral, Maga, con Dios colecciona ángeles caídos, autor de la música Mariano Cosa, grosso. Hermoso. Grosso. Y mira, tenemos a tres artistas maravillosos acá acompañándonos, el director, el dramaturgo y uno de los protagonistas de este espectáculo que acabamos de mencionar. Ellos Tres son... ángeles que nos cayeron acá. Así es, así es. Ellos Los son... vamos a coleccionar. Guido Dalbo, Rubén Pires, Víctor Winer, muchas gracias por venir. Gracias. Bienvenidos. Gracias. Lo de ángeles, bueno, después lo discutimos. Son como, bueno, cuéntenos, así los vamos a dejar hablar mucho, sobre esta historia que tiene que ver también con ángeles que buscan sus alas, o ángeles caídos, soldados, el barrio La Boca. A ver, ¿quién habla primero? Tomo la palabra. Ustedes que son los que lo pergeniaron. Víctor Winer, dramaturgo, sí. Aclaro que finalmente terminamos firmando junto a Rubén, que fueron tantos sus aportes para la estructura de la obra que dijiste, che, firmemos los dos. Firmemos los dos, porque la figura de la dramaturgia escénica y todo eso era más para confusión. Yo tenía una imagen de un fantasma soldado que golpeaba la puerta de un viejo militar que vivía en La Boca, alguien que le gustaba las bebidas espirituosas. De modo que a partir de ahí me puse a indagar por qué estaban en esa escena. Siempre pensé en disparadores cuando escribo mis obras, y en este caso me costaba, era plena pandemia, estaba en blanco en la pandemia y en mi cabeza. Hasta que indagando descubrí este universo de los ángeles caídos, producto de ser amigos de Satanás, etcétera, etcétera, e intuía que había sido enviado para saldar algunas cuentas. Introduzco esto para que ellos puedan continuar. A ver, Guido. Bueno, yo soy ese viejo sos? borracho que vive en La Boca, un militar retirado, que cuando a mí me llegó la obra me pareció un delirio maravilloso. Cuando me enteré que lo dirigía Rubén, dije, bueno, pues tiene un delirio maravilloso también en lo visual. Y tiene muchas capas, eso es lo interesante. Sí, realmente empieza con este hombre que está en su casa solo y cae el fantasma de un soldado, que hasta ahí puedo contar, que viene a proponerle hacer una rebelión en el cielo. Se pueden decir, porque dice malas palabras, se puede decir una. Sí, se puede. Y le dice que necesitan para que los dirija un buen hijo de puta, y entonces lo vienen a buscar a él. A partir de ahí se desanudan un montón de cosas y tiene muchas capas, porque puede hablar de la condición humana, de la maldad, del odio, de la capacidad de subsanar los desastres que uno hace, la no capacidad de reconocer los desastres. Pero es muy divertida y después es terrible. Me sonaba eso, ¿no? Con humor negro por ahí. Sí, es como yo digo que es como un nuevo grotesco. Muy bien. Donde pasás de la cosa más hilarante a la cosa más trágica sin solución de continuidad, ¿no? Como en el grotesco. Y la verdad que lo disfrutamos mucho, porque hicimos un buen grupo con Marito Falconi, con Josefina Basualdo, nos llevamos... Basaldúa. Basualdo es el personaje. Basualdo es el personaje. Ahí hicimos un equipo que disfrutamos como chanchos. ¿Rubén? Sí, coincido, son el universo que empezó a proponer la obra. No sé por qué, cuando empecé a pergeniarlo, después que Víctor me pasó la idea primigenia, que fue en 2022, o sea, todavía faltaba mucho, quedó ahí, y después se me apareció, digo, ¿cómo contar este universo de ángeles caídos? ¿Cómo llevarlo a escena? Y ahí se me ocurrió de que todo el universo tuviera una presencia multimediática, y ahí había visto trabajos de Lucio Basalo, el hijo de Andrés. Sí, sí. Y lo convoqué en ese momento hablando y le enganchó la idea, se copó. Después busqué también incorporar música, que a mí siempre me interesa, y decidí trabajar con un músico distinto de los que venía trabajando, que fue Mariano Cosa. Siempre me parece rico abrir el espectro. Sí, claro.
a uno lo interpela, lo desafía, tenés que bajar otro tipo de información para comunicarte, y ahí empezamos a trabajar con Marito Falcón, que había estado en Estéfano, Guido, con el que habíamos hecho Los Indios Estaban Cabreros. En el Cervantes, allá en la prehistoria. Cierto. Pero que fue un éxito. Y, Qué linda versión. Era Sí, divina. Sí, me acuerdo. Divina. sí, fue 1999. Y 2000. Me acuerdo. Y 2000, la segunda temporada fue 2000. Bueno, y lo teníamos de ahí, el conocimiento, me parecía que podía dar este capitán, porque necesitaba un actor con ciertas características, que tuviera una paleta de posibilidades y de herramientas fuerte, y Guido la tiene, porque ha trabajado mucho en musicales, ha trabajado en televisión, teatro, cine, pero fundamentalmente en teatro. Mirá la voz que tiene. Sí. No, y aparte él sabe todo mi currículum de musicales. Sí, en su libro hay un montón de fotos mías también. Y bueno, entonces a partir de ahí empezamos a jugar. Todo estuvo instalado desde el juego, la reescritura de la versión que hicimos nueva de todo el material durante 2 años con Víctor, y lo encaré a partir del juego. A mí me gusta siempre encontrar el humor, es donde mejor me instalo aún para contar el drama. Sí. Creo que es lo único que sana, que cura, y escénicamente es un lenguaje que me atrae. Rubén Pires nos está hablando de Dios colecciona ángeles caídos. Agendátelo. Va los lunes a las 20:30 en Ítaca, Complejo Teatral. Esto es Humahuaca 4027, Humahuaca y Medrano. Las entradas las puedes sacar ahí en la boletería o a través de Alternativa Teatral. Y, Víctor, ¿cuál fue el disparador que te llevó a escribir esta idea? Bueno, ¿Qué era lo que querías contar más allá de la trama del argumento? En realidad yo tenía un antecedente que era una obra 220 voltios, y siendo yo agnóstico, es una obra que sin embargo transcurre en los fondos de una iglesia. Entonces me sorprendo cuando me meto con temas como estos, ¿no? Donde temas Satanás, Dios, los ángeles caídos, a medida que me fui informando. También detrás de este soldado fantasma sospechaba que estaba el caso Carrasco. Y voy a espolear algo de la obra, que es que la obra habla de una venganza. Entonces todo ese universo y la historia de los ángeles caídos, que debo reconocer que no la tenía conmigo hasta que me puse a hurgar, me hizo conformar esta bajada a la tierra para buscar al capitán, y detrás de eso una segunda instancia. Y ahí empecé a entramar. ¿Cuál es el riesgo donde puede llegar a caer este personaje, este militar, Guido? Corro riesgos desde que entro hasta que me voy, que Ajá. es el principio y el final de la obra, porque hay una cantidad de códigos que hay que utilizar, que tenés que lograr las transiciones automáticamente. Porque aparte, yo escucho obviamente al director y al autor, pero también está la versión del personaje del actor. Claro, claro. Entonces esta cosa de venganza, que es cierto que está, pero yo también lo tomo como los pensamientos de un hombre que está muriendo. Que todo lo que está pasando son los pensamientos de un hombre que está muriendo. Y que no se arrepiente. Claro. Rubén, contanos un poco más de la apuesta. ¿Cómo utilizaste el espacio? Estamos hablando de no haber visto, poner la culpa de no haber visto la obra. La utilización del espacio es la sala de... ¿Es la sala la de arriba o la de La abajo? la de arriba, Ah, la Ítaca. grande. Sí, sí. Y o sea, el primer tema, cuando pensé en que tenía que tener proyección, no quería que la proyección fuera algo que los personajes no veían. Viste que muchas veces en las obras hay proyección, pero no es algo que ven los personajes, lo ve Claro, el público, claro. y es como la música incidental, se escucha pero no tiene función dramática. Sí, el espectador construye otro lenguaje. Entonces, Ale Mateo, que es el que hizo la escenografía, yo le pedí que el dispositivo incluyera la pantalla. Entonces la pantalla es un gran ventanal, y Sí. pensamos que lo que acontece a nivel
dispositivo visual pasa en ese ventanal y los personajes lo ven. Y los personajes opinan sobre eso que ven Y reaccionan. y reaccionan a eso que ven. Difícil también en el proceso de laburo hasta que El ensamble. ustedes como actores Sí, sí, se sí, el encuentran ensamble. con eso, ¿no? Sí, fue porque aparecieron los últimos 15 días, entonces era todo un... Y la música, lo mismo, viste que la música tiene que entrar en sincro con lo que se ve, Claro. porque va en esos momentos también. Y fue muy interesante porque hasta que no estuvo, bueno, definido qué código, con qué pintores empezamos a elegir, que el Bosco, que Caravaggio, para generar una nueva forma de esos ángeles, cómo son esos ángeles, cómo aparecen esos ángeles, de qué derivan esos ángeles. Ese fue un tema que a mí me ayudó a entrar en el juego, pero fundamentalmente en la primera etapa todo el trabajo fue con los 3 actores, Qué bien. que se pudo, a mí es lo que me define al final del camino, lo que me pasa con los actores. Ellos son Guido Dalbo, Josefina Basaldúa y Mario Falcón, recordamos. Claro, esos juegos que aparecen con ellos, cómo vas desentrañando el material y descubrir, para mí el teatro es lo que existe entre 2 palabras. Exacto. O sea, la palabra es el disparador, pero después a mí me pasa que tengo que automatarme si escribí la obra también. Claro. Tengo que matar al autor porque al director le pasan otras cosas. Y nada, necesito esa irreverencia y es la que me permito, o sea, ese permiso. Recordamos que Rubén Pires, Guido Dalbo y Víctor Wiener nos están hablando de Dios colecciona ángeles caídos, la obra que se está llevando a cabo los lunes a las 20:30 en Ítaca, Complejo Teatral Humahuaca 4027. ¿Y qué es la palmera de la abuela, Guido? No, yo el anteaño pasado, hice una obra en el Tinglado que se llamaba Florecer en Otoño, Sí. que era un jardinero en un geriátrico judío donde él no era judío y entraba una judía muy ortodoxa y se enamoraban. Y él era un reaccionario total. Y estaba Alicia Naya, que hacía otra judía que estaba en el... Alicia me propuso una obra que yo no podía hacer. Y decidió hacerla filmada. Las partes mías. Entonces toda una historia de un romance pasado se proyecta mientras transcurre la obra en vivo, que es el caso de una familia que quiere tirar una palmera que tiene en el patio porque le ensucia todo. Qué Y esa bueno. palmera la plantó la abuela y que todos los conflictos en la familia. Pero cuando cuentan la historia de la abuela en imágenes, que parece una película del 70, está bárbaro como lo hicieron, se ve la historia de amor de la abuela con el hombre que le regaló la palmera. La palmera de la abuela de Juan Ángel Socio, dirigida por Elsa Dossetti y Alicia Naya, está los sábados a las 21 en el Teatro El Desguace, México 3694. Rubén, Víctor, ¿están con algo más ahí preparando o en cartel? No, yo por mi parte sigo teniendo pedido de autorizaciones para Freno de Mano, obra de Karma, porque que ya tiene 150 Qué representaciones. bárbaro, qué bárbaro. Y yo digo, tengo otras obras, algunas premio Casa de las Américas, sí, que por ejemplo cuando fue Postal de Vuelo en Cuba, la edición fue de 10.000 ejemplares y se vendió todo, pero no me lo piden. Hago un llamado a la comunidad, por favor. A revisar las obras de Víctor Wiener, vamos. Rubén. Mira, ahora el año pasado tuve un episodio así complejo de salud, pues tuve un infarto y ¡Apa! como que esta es la primera obra de esta segunda vida. Muy bien. Me pusieron un CTI, fibrilador. Y Sí, sí, lo tenemos biónico. Aparte, cuando se pone mal, le digo, te golpeó la pila, te Está golpeó la bárbaro. pila. Y empecé a escribir en ese momento una novela, y es uno de los proyectos que tengo ganas de continuar, que se llama Las cajas chinas del director de teatro. ¡Epa! Qué lindo ¡Qué título. bueno eso! Ojo, Que tiene mucho de autorreferencial, por esas obras que uno empieza a escribir y nunca termina,
Y entonces es un dispositivo que me permite hablar, por ejemplo, yo nací en el 54 y víspera del bombardeo de Plaza de Mayo. Claro. Entonces armé toda una ficción de por qué este personaje, que es el protagonista, termina teniendo asma, pues su madre lo llevó a Plaza de Mayo, y me permite a mí indagar en en todo ese primer bombardeo que hace un gobierno a su propio pueblo. Claro, claro. Y a varias cosas más. Y después hay una obra que tengo ganas de hacer, una versión que empecé a escribir, pero que está muy complejo porque hoy en día el tiempo es un tema muy difícil para hacer teatro independiente, vos lo sabés. Sí, claro. Es más difícil coincidir, Sí. entonces cuando tenés mucha gente, que es una versión musical del Rinoceronte de Ionesco. Qué Ah. lindo, qué bueno. Hace mucho que no se hace, Sí. y creo que en estos momentos de Esa obra que es si no sos fantástica. esto, Claro, quedás afuera claro. y tenés que pertenecer a la masa, Sí. creo que es muy interesante lo que nos propone. Bueno, que se haga pronto, que se haga pronto. Muchachos, gracias por la visita. Muchas Gracias a vos, gracias. Gracias a vos. Gracias. Rubén Pires, Víctor Wiener, Guido Dalbo. Recordamos entonces, Dios colecciona ángeles caídos. Los lunes a las 20:30 en Ítaca, Complejo Teatral. Esto es Humahuaca 4027.